En esta parte de la electrostática clase 2, vamos a ver lo que son los tipos de cargas, ya que todo cuerpo está constituido por átomos, los cuales tienen pues el mismo número de protones y de electrones, cuyas respectivas cargas pues se contrarrestan pues para generar un átomo neutro. Gracias a esto podemos tener moléculas, cuerpos, organismos, etc. El protón tiene una carga positiva cuyo valor es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y obviamente para que sepamos que tratamos con un protón, pues tenemos que ponerle aquí el signo de más. Y la carga del electrón tiene un valor de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y para que sepamos que estamos hablando de un electrón le tenemos que poner aquí pues signo de menos. Como ustedes pueden ver, las cargas son iguales, lo único que las diferencia pues es el signo. Aquí tenemos una representación esquemática de lo que sería pues el átomo, y pues obviamente el electrón y el protón pues son dos cargas diferentes, las cuales pues se van a atraer. Y pues obviamente pues estas cargas eléctricas, su magnitud de medida pues es el coulomb. Como esta unidad de medida que es el coulomb, obviamente pues tiene una equivalencia con los electrones, ya que el electrón no es la medida de la carga o no es la magnitud de la carga en sí, pues de la electricidad, sino es el coulomb, y un coulomb equivale a 6.27 por 10 a la 18 electrones. Eso pues es un número muy grande, ya que un electrón pues es solamente pues esa partícula que está aquí, y un coulomb es 6 billones de electrones, entonces es un número pues sumamente gigantesco. Sin embargo, para poder manejar esta clase de números grandes, pues tenemos múltiplos y submúltiplos pues de esta carga eléctrica, pues debido a que estas cargas tienen una magnitud muy pequeña que el coulomb, y es conveniente utilizar estos submúltiplos del coulomb pues para manejar las unidades de estas cargas cuando se manejan cuerpos electrizantes. Empezando con la más pequeña, que es milicoulomb, o más que nada la más grande de estos submúltiplos, es el milicoulomb, que es equivalente a 1 por 10 a la menos 3 coulombs. Después tenemos el microcoulomb, que equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos el nanocoulomb, que equivale a 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y finalmente tenemos el picocoulomb, que equivale a 1 por 10 a la menos 12 coulombs. Gracias a estas magnitudes, pues podemos manipular pues todos aquellos ejemplos o problemas o algún experimento que tengamos que hacer pues con carga eléctrica. Las magnitudes de la carga eléctrica, pues obviamente en el sistema CGS se mide en U's, donde un U's pues es obviamente una unidad electroestática, y pues se maneja en el sistema centímetro, gramo, segundo. Y también tenemos lo que es el coulomb, que se maneja en el sistema MKS. Sin embargo, existe un factor de conversión entre ellos, que es la unidad de carga en el sistema internacional y en el sistema CGS. Y este factor de conversión está dado mediante el valor, un coulomb va a equivaler a 3 por 10 a la 9 U's. Aquí tenemos una balanza de torsión con la cual pues Coulomb medía precisamente la fuerza que existía entre las dos esferitas que estaban cargadas. El experimento de Millikan fue el que nos dio pues precisamente este valor del electrón, en donde en esta cámara aquí pues se le rociaba aceite y se dispersaba en minúsculas gotitas, y que bajaban o descendían pues obviamente dentro de esta cámara, que tenía un gas ionizado con rayos X. Un cierto número de pues electrones formados de esta ionización se pegaban o se adherían a estas gotitas, por lo que adquirían una carga negativa que era un múltiplo entero de la carga del electrón. Eso fue lo que descubrió Millikan. Y posteriormente pues estas gotitas se hacían pasar frente a dos placas, entre las cuales se generaba una diferencia de potencial, es decir, un voltaje, y gracias a eso pues se generaba un campo eléctrico uniforme que hacía que las gotitas bajaran pues con una velocidad muy lenta para que pudiésemos observarlas mediante un microscopio,
Y pues en consecuencia, pues esta fuerza que actuaba como freno de estas gotitas, pues hacía que el estudio de estas fuerzas y de estas cargas de cada gotita pues se pudieran medir con mucha precisión. Como está siempre pues un múltiplo entero de estas cargas, siempre se sabía pues que las gotitas tenían un múltiplo de la carga del electrón. Y una vez conocida pues la carga de varias gotitas, pues se podía estimar con precisión la carga pues de un solo electrón. Gracias al experimento de Millikan pues podemos tener lo que es la cuantización de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la carga se dio cuenta Millikan que era toda la carga que tenía todo cuerpo cargado, pues siempre iba a ser múltiplo de la carga del electrón. Y por lo tanto, pues desarrolló esta ecuación que nos dice que la carga es igual a el número entero por la carga del electrón. Y si nosotros queremos saber cuántas veces de múltiplos tenía ese cuerpo, pues obviamente solamente despejamos la n, entonces tenemos que el número de partículas cargadas va a ser igual a la carga total del cuerpo entre la carga del electrón. Y pues ya sabemos que se mide en Coulomb o también se mide en UES esta carga. Ahora bien, la carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y de repulsión. Y pues entre ellas, por la mediación de campos electromagnéticos, es que podemos saber pues esta interacción. Como ejemplo, vamos a empezar que una esfera se encuentra cargada negativamente con 320 por 10 a la menos 19 coulombs y queremos saber cuántos electrones tendrá en exceso esta esfera. Obviamente esta esfera tiene que ser metálica para que pueda cargarse. Los datos de este experimento, de este problema serían que la carga del electrón es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y sabemos que la carga de la esfera es de 320 por 10 a la menos 19 coulombs. Obviamente lo que nos están pidiendo son cuántos electrones en exceso tiene esta esfera. Para esto vamos a usar nuestra ecuación de la cuantización de la carga y vamos a despejar lo que es la n, que es lo que en realidad estamos buscando. Y entonces tenemos esta expresión donde el exceso de partículas cargadas que tiene la esfera va a ser igual a la carga total de la esfera entre la carga del electrón. Sustituimos los valores y entonces tenemos 320 por 10 a la menos 19 coulombs entre menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Vamos a dividir estas dos cantidades y nos va a dar un total de menos 200 unidades o partículas. Y obviamente pues este signo nos va a indicar que la esfera tiene un exceso de electrones porque este número pues salió negativo. Ahora bien, pasando a otro ejemplo, tenemos que un cilindro tiene una carga positiva de 720 picocoulomb y queremos saber cuántos protones tiene este cilindro metálico que pues, se puede ver que es como de oro. Los datos serían que la carga del protón es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs y la carga total del cilindro es de 720 por 10 a la menos 12 coulombs. Y pues queremos saber cuántos protones en exceso tiene este cilindro. La ecuación pues es la de la cuantización de la carga. Despejamos el número de partículas obteniendo esta expresión de aquí. Y por lo tanto vamos a dividir la carga total del cilindro entre la carga del protón. Obviamente, si ustedes observan, aquí puse 720 picocoulombs y aquí tenemos 720 por 10 a la menos 12 coulombs. Esto es muy importante, ya que hay que saber que no podemos dividir picos coulomb con coulombs, sino tienen que ser la magnitud exacta de cada una de las cantidades. Por lo tanto, estos 720 lo vamos a convertir a múltiplos de coulomb que está dado por el submúltiplo 10 a la menos 2. Eso no hay que olvidar. Por lo tanto, primero vamos a dividir 720 entre 1.6
Y vamos a usar esta ley de los exponentes para poder manejar estas potencias que tenemos aquí, en el caso de que no tengamos una calculadora científica. Por lo tanto, si yo divido 720 entre 1.6 me va a dar 450 y las potencias las voy a manejar por 10 a la menos 12 usando esta ley de aquí que me dice menos, aquí tenemos el signo de menos, la otra potencia que es la de abajo que sería menos 19, es decir, voy a poner el menos 19 aquí. Porque me dicen que al dividir las potencias se restan en el resultado. Por lo tanto, vamos a manipular los signos aquí con las leyes de los signos y vamos a tener que menos por menos da más. Por lo tanto, vamos a tener menos 12 más 19. Por lo tanto, menos 12 más 19 me va a dar 7. Y vamos a tener 450 por 10 a la 7 partículas. Ahora, si nosotros queremos agregar estas partículas de aquí, o más que nada el número de ceros que me indica la potencia, que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a obtener este número, que en este caso este número es 4.500 millones de protones que tiene esta partícula, que tiene este cilindro. Por lo tanto, el cilindro tiene una carga de, obviamente, como ya dijimos, 4.500 millones de protones, que sería un equivalente a 4.5 por 10 a la 8 protones que tienen en exceso este cilindro. Pasamos a un último ejemplo en donde me dicen que un huevo metálico tiene una carga de 80 nanocoulombs, ¿cuántos protones tiene? Nuevamente los datos es la carga del protón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Tenemos lo que es la carga del huevo, que son 80 por 10 a la menos 9 coulombs. Recuerden que hay que convertir los nanocoulombs a coulombs, que esta es la expresión de los coulombs que tenemos aquí. Esta es la equivalencia por 10 a la menos 9. No se olviden de los múltiplos y submúltiplos del coulomb. Y pues obviamente queremos saber la cantidad de protones en exceso que tiene este huevo. Por lo tanto, usamos la ecuación de la cuantización de la carga y vamos a tener que despejar nuevamente el número de partículas que tenemos aquí y sustituimos los valores de la carga total del huevo, que es 80 por 10 a la menos 9 coulombs, entre la carga del protón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Nuevamente vamos a manipular las potencias con esta ley de aquí de las potencias y vamos a dividir 80 entre 1.6, que me va a dar 50 por 10 a la menos 9 menos, que tenemos aquí, y menos 19, que es la potencia que está acá abajo, porque estamos aplicando esta ley de aquí. Una vez haciendo esto, vamos a manejar los signos para que sepamos pues qué cantidad nos va a quedar. Por lo tanto, tenemos 50 por 10, aquí sería menos por menos da más, entonces tenemos 50 por 10 a la menos 9 más 19. Realizamos esta operación, que es una resta, y entonces vamos a obtener que 50 por 10 a la 10 partículas o protones en exceso que tiene el huevo. Ahora, si este número pues lo convertimos a notación desarrollada, es decir, poniendo toda la cantidad de ceros que me indica esta potencia, que son 10, aquí tenemos 3, 6, 9 y 10, más el 50 que tenemos aquí, pues este número es un número muy gigantesco, pero obviamente pues nosotros sabemos que este número equivale a 500,000 millones de protones. Por lo tanto, pues el huevo metálico tiene una carga de 500,000 millones de protones en exceso, lo que equivale a 5 por 10 a la 11 protones. Pues con esto terminamos el tema de la cuantización de la carga, pues para que en la siguiente clase pasemos a lo que ya es la ley de Coulomb. Y recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Nos vemos en la siguiente sesión.